¿Qué tal, Beto? Muchas gracias por la entrevista. Comenzamos. Tú has dicho que las elecciones son estúpidas, y que estoy de acuerdo contigo porque son 150 millones de soles que se destinan para unas elecciones, para un congreso que va a durar solamente un año. En ese sentido, ¿consideras que el cierre del congreso fue estúpido también? Bueno, en realidad es como desechar un auto nuevo de mala calidad para comprarte otro auto nuevo de mala calidad, ¿no? O sea, yo no soy un defensor del Congreso. Yo soy consciente de que la composición del Congreso no era la mejor, que había congresistas corruptos, que había congresistas vagos, que había congresistas inútiles, como lo ha habido siempre. Pero faltaba un año, ¿no? El nivel de los congresistas ha decaído no en este Congreso, sino en los últimos 3 o 4 o 5, ¿no? Congresistas de la talla, pues, de, no sé, de Felipe Sterling, de Vallerriestra, de Ulloa, de Díaz Canseco, sin ir más lejos, Javier. Ya no hay, desgraciadamente, esa calidad de congresistas ilustrados, polémicos, inteligentes, ya no escasean. Y entonces la gente que va al Congreso ahora, la que postula al Congreso, es la gente que no tiene mejor cosa que hacer, que está buscando hacer lobbies, que está buscando hacer negocios, que quiere meterse para promover determinados intereses particulares. Entonces, cerrar el Congreso para convocar elecciones, gastar la cifra que has dicho, y poner de nuevo al país en un trance electoral innecesario, lo único que va a conseguir es elegir un Congreso muy parecido o de repente igualito que el anterior. Porque las encuestas que estamos viendo son encuestas evidentemente manipuladas. Yo quiero... Aparece hasta FREPAP, ¿no? Que pasaría la valla. Claro, pero a ver, resulta que el fenómeno electoral, el tsunami, es Acción Popular. ¿En serio? O sea, no hay en la lista de Acción Popular una sola persona que yo, que soy periodista, conozca. No conozco a ni uno. Y se supone que van a arrasar, ¿no? Se supone que van a ser la primera fuerza en el Congreso. Yo estoy esperando los resultados para ver si eso es cierto. Como estoy esperando los resultados para ver si los partidos a los que supuestamente combatía el cierre del Congreso, vale decir Fuerza Popular, el APRA o Solidaridad Nacional, ¿no? Van a desaparecer o van a ser fumigados como era la intención. Por más que el presidente se ha desgañitado pidiendo que voten por las personas que no tienen que ver con, y el propio primer ministro, que no se caracteriza precisamente por su inteligencia, ha hecho lo propio hace poco, me parece que la correlación de fuerzas va a ser muy parecida. Y entonces, ¿qué problema del país, qué problema sustancial o qué problema de fondo resolvemos con esta escobita nueva que va a ser prácticamente una versión nueva de lo mismo? Claro, y entrando al tema de Acción Popular, ayer recién conocí, vi un rato la entrevista de Batters a la número 1, que es Mónica Saavedra, y su discurso es bien flaco, no solamente repetía fiscalizar, pero nada más, ninguna propuesta, más de lo mismo, ¿no? Como mencionas. Bueno, nuevamente, me parece que si dejamos de lado a los viejos, que se supone que es lo que esta elección pretende evitar, ¿no? Porque el llamado más o menos es los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Pero la gente que va a regresar al Congreso son los viejos, pues, ¿no? Va a regresar Marta Chávez, va a regresar Rosa Bartra, va a regresar Mauricio Mulder, y van a regresar un montón de congresistas que, digamos, tienen por lo menos el oficio, ¿no? Y saben para qué sirve. Otros van a llegar sin tener ni idea, porque yo te he puesto que si tú haces una encuesta de cultura legislativa entre los postulantes, no tienen idea para qué van, porque hay gente que ofrece obras. Subir el sueldo mínimo. Claro, obras, ¿no? O sea, un ratito, el Congreso no hace obras. No tiene iniciativa de gasto, ¿no? El tema es que es algo paradójico, ¿no? Porque el 70% de peruanos está a favor del cierre del Congreso, pero ahora 61% de peruanos no sabe por quién votar. Los peruanos siempre vamos a estar a favor de todo lo que sea cerrar, clausurar, defenestrar, crucificar, apedrear. Eso nos gusta, ¿no? Digamos que somos una especie de trinchera, de barra brava, ¿no? Que funcionamos así, funcionamos con una lógica de turba, ¿no? Nos movemos por histerias colectivas. Y entonces sí, cerrar el Congreso, sí, ciérranlo, ¿no? Hay que métanlo preso, ¿no? Crucifiquen, pero ¿para qué? Eso no sé.
Lo mismo sucedió en el 92, ¿no? En el golpe de Estado de Fujimori. Todo el mundo estaba a favor del cierre de Congreso, ¿no? Sucede lo mismo. Los líderes populistas siempre triunfan acá, ¿no? Desgraciadamente. En Sudamérica. Con la diferencia de que Fujimori tenía un plan, ¿no? O sea, polémico, equivocado, sucio, delincuencial, corrupto, lo que quieras, pero tenía un plan, ¿no? Y cerraba el Congreso para algo. ¿Vizcarra lo ha cerrado para qué? ¿Cuál es su plan? ¿Reelegirse? Tú mencionabas en la última entrevista que fue bastante, rebotó bastante los medios de comunicación que Vizcarra no tenía ni una obra. Y seguimos igual. La entrevista ya fue hace cuánto tiempo, digamos hace meses, sí, y no tiene ni... Fue en mayo o junio del año pasado. Y sí, sigue sin mostrar ninguna obra, es más, inaugura, entre comillas, colegios, es más, los pinta, ¿no? Los termina de pintar de colegios. Es que no necesita, pues, ¿no? Porque tiene a la platea entretenida con peleas, ¿no? Este es digamos, es una película de Kung Fu, ¿no? Donde es entretenido ver cómo se pelean. Y entonces él pelea con uno, lo gana, pelea con otro, lo gana, y él se erige a sí mismo en el héroe de esta epopeya. Entonces, como él es el héroe, automáticamente todos los que se oponen son villanos. Cualquiera que lo critica, me incluyo, somos más... Eres aprofujimorista, ¿no? Fujimorista, ¿no? Le hago el juego a la mafia, no sé qué. Que es una lógica para idiotas, ¿no? Porque las cosas no son blancas y negras. Entonces, el guión le ha funcionado bastante bien hasta que se ha quedado sin adversarios, ¿no? El primer episodio de su saga fue la guerra contra el Fujimorismo, se terminó. La guerra contra el aprismo se terminó, ¿no? Y luego la guerra contra el Congreso se terminó también. ¿Ahora qué hacemos? O sea, ¿contra quién nos peleamos ahora? Yo leí el libro de Martín Rippel y la historia de Vizcarra está llena de traiciones, ¿no? Recientemente traicionó a PPK, traicionó a Fuerza Popular, porque recordemos que él se confabuló con Keiko, con Salaverry para llegar al poder. Estamos hablando de un traidor, ¿no? Como tú señalas. Sí, la palabra es fuerte, es dura, pero es exacta, ¿no? Y yo creo que habría que preguntarle a las personas que creyeron en él qué piensan ahora. ¿Qué pensará ahora PPK? Que era, digamos, la persona que lo eligió, la persona que de todos los posibles líderes regionales dijo, este es un hombre trabajador, honesto, preparado, ¿no? En quien yo puedo confiar. Si tú miras las imágenes del debate presidencial o el debate previo a la campaña entre Keiko y PPK, la persona que le dicta al oído todo es Martín Vizcarra, la persona que se acerca como un entrenador de box, ¿no? a darle instrucciones a dónde debe golpear, es Vizcarra. Entonces era una persona de su absoluta confianza. Y ya está bastante claro que cuando él se salva de la interpelación siendo ministro de Transportes por todo el escándalo de Chinchero, que no tiene cuándo acabar, y se asila, ¿no es cierto? Se autoexilia en Canadá para hacer muertito, pues, ¿no? Porque ya sabía lo que venía, porque ya estaba fríamente calculado lo que venía. Y mientras tanto, ¿cuántas personas se habrán reunido con él allá? ¿Cuántas veces se habrá reunido él en las casas de los fujimoristas para confabular, ¿no? Para hacer cubileteos, cálculos? ¿Cuántas veces su embajador, César Villanueva, se habrá reunido con sabe Dios cuántos políticos, congresistas, para allanarle el camino hacia la presidencia? Y recuerda cómo los fujimoristas estaban exultantes cuando Vizcarra asumió. Los que aplaudían más fuerte, y no aplausos protocolares, eran los fujimoristas. Yo recuerdo a Tubino, totalmente extasiados, ¿no? Horta, al propio Becerril, digamos que en un estallido de algarabía porque PPK había caído y había subido. La persona que ellos pensaban, ¿no? Era de confiar, la persona con la que habían hecho acuerdos que no iba a cumplir, así como le había prometido a PPK que no iba a sostener ningún tipo de reuniones con los fujimoristas, y lo hizo estando PPK en la presidencia, ¿no? Pues una persona así, ¿cómo puede inspirarte confianza? Es decir, la gente que trabaja para él ahora, ¿cómo sabe cuánto va a durar esta lealtad, entre comillas, ¿no? Entonces,
de verdad es preocupante, ¿no? Es preocupante porque si todavía tuviera la coartada de la eficiencia, como muchos dictadores han tenido, ¿no? Dictadores que han hecho crecer la economía, dictadores que han traído prosperidad en medio de una montaña de muertos, ¿no? Pero prosperidad, entre comillas. Pero este caballero no tiene ninguna coartada, porque no hay prosperidad, no hay crecimiento económico, no hay seguridad ciudadana, matan mujeres todos los días. Entonces, ¿en nombre de qué se va a perpetuar? Es complicado, ¿no? Y una persona que no es prístina como él señala, es el abanderado de la lucha contra la corrupción, pero él tiene una mochila pesada por el caso de los 40 millones de soles que en su gobierno regional se le otorgó a una empresa del Club de la Construcción, los 100 millones los 100.000 dólares que recibió siendo jefe de campaña, Peruanos por el Cambio, y etcétera, ¿no? No es alguien, digamos, muy transparente o el mejor para ser este abanderado. No importa, porque nadie lo va a cuestionar. Cuando se ha publicado la denuncia en el diario El Comercio, ¿cuánto duró? Una portada, un periodicazo, y nada más. Seguramente algo se arregló, ¿no? Algo que no estaba caminando bien se arregló, porque luego todos lo soltaron. Y ya la prensa no lo fiscaliza. Lo que me pareció raro también es que pase tan desapercibido que su empresa, CIM Constructores, CIM Vizcarra, haya sido proveedora de Condirsa, que es ese consorcio que lideraba Odebrecht para la construcción de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Y él mintió, ¿no? Dijo que jamás había trabajado con Odebrecht, pero le alquiló maquinaria a este consorcio liderado por Odebrecht y pasó desapercibido. Bueno, de hecho es lo que puedes hacer cuando tienes de tu lado al grueso de la prensa, ¿no? Y yo he visto con pena desde el comienzo que la prensa, con honrosas excepciones, se volvió adicta al presidente, ¿no? Yo nunca he visto en 30 años de periodismo que los diarios, los canales, los noticieros se vuelvan oficialistas al mango, ¿no? Sin roche. O sea, que abracen la causa y enarbolen la bandera del presidente de la República y lo defiendan y sean sus ayalleros permanentes, y además eso sea bueno y correcto y deseable y admirable, ¿no? Porque resulta que hay toda una argolla de prensa que se defiende entre sí, se protege entre sí, y han hecho que parezca bueno que la prensa se regale al gobierno, ¿no? Entonces de pronto ves periodistas que evidentemente le preguntan al presidente lo que él necesita que le pregunten, ¿no? O consultan con Palacio si hay que acabar o podemos seguir, ¿no? O sea, nunca he visto eso. Pero lo vemos y además está bien, ¿no? Se aplaude, ¿no? Todos ganan el premio Luces. Chévere. Hay un negocio perverso, ¿no? Que es cómo sobreviven unos medios que están en crisis por la publicidad estatal. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, cuando Mauricio Mulder propuso y logró que se aprobara la ley que prohibía la publicidad estatal, estuve en contra, porque me parecía que en muchos casos el Estado necesita hacer publicidad de campañas de vacunación, publicidad de qué sé yo, de temas educativos, pero la manera como se está pagando a los medios proclives al régimen, pues es escandalosa, ¿no? Y en cualquier otra época hubiera generado una enorme polémica. Ahora pasa piola, que los periódicos amables publiquen suplementos de 500 páginas, ¿no? O algún ente del Estado necesite el 80% del papel del periódico y se lo alquilen, ¿no? Obviamente es un pago de favores. Me parece que todo el mundo se da cuenta, pero no importa. Todo bien, al día siguiente se olvida y claro, la plata que pagamos todos, ¿no? Porque es nuestra plata, por ese tipo de favores es enorme. O sea, no había visto cuando se publicó y se promulgó la ley Mulder que esto se podría corromper y prostituir de esa manera, ¿no? Y sobre el fallo del TC, que bueno, el grupo, la cuatringa caviar, como yo le llamo, determinó que es inconstitucional, que fue constitucional el cierre del Congreso, pero reconocidos abogados como Aníbal Quiroga, Domingo García Belaúnde,
Ferrero, Natalia Primo, quizás los más importantes del país, dijeron que sí era inconstitucional. Mucha prensa, muchos amigos del gobierno sacan de la chistera a sus constitucionalistas preferidos para que avalen este fallo, ¿no? ¿A ti qué te parece el fallo? Yo creo que no hay que ser constitucionalista para darse cuenta que aquí hubo una trafa, ¿no? Hubo una trampa. Los que hemos salido a marchar para protestar contra el autogolpe de Fujimori el año 92, no podemos ahora celebrar que sea lo mismo solamente porque el autor es más cool, o es más chévere, o llegó a la presidencia de la mano de gente más decente, entre comillas. A mí desde que escuché la noticia me pareció no solamente una barbaridad, sino un error, ¿no? O sea, un demócrata no puede, bajo ninguna circunstancia ni con ningún pretexto, cerrar uno de los poderes del Estado para él mismo llenarse de más poder, ¿no? Entonces, es una medida antidemocrática por donde se le mire. Que no te gusten los congresistas, que sean sucios, feos, corruptos, que obstaculicen el trabajo del Estado, cosa que quedó demostrado que no es cierto, porque al final, sin Congreso, el país no avanzó, no cambió, no creció, nada. 2% crecimos en economía. Entonces, claro, ahora que el Congreso no te estorba, ¿qué es lo que has hecho? Básicamente lo mismo, nada. ¿No? Entonces, yo salía a marchar en el 92 con periodistas como Cecilia Valenzuela contra el autogolpe de Fujimori y saldría a marchar de nuevo porque es lo mismo, ¿no? El hecho de que ahora lo haga mi pata no lo hace bueno, y creo que esto es una cosa tan simple que debería ser fácil de entender. Porque no existe eso de negación fáctica en la Constitución en ningún lado, ¿no? Bueno, lo ha escrito Fernando Rospigliosi, ¿no? Es la interpretación auténtica, ¿no? O sea, de negación fáctica, floro barato, pues, ¿no? O sea, agarra dos palabras medio culturosas y la gente va a creer que debe ser así porque no entiendo, ¿no? De negación fáctica, interpretación auténtica en la Constitución, y entonces reelegimos al chino por tercera vez. Es la misma cosa, es la misma entraña, ¿no? Al final lo que está detrás es lo mismo, la intención de quedarse, ¿no? Porque nadie patea el tablero para jugar limpio, ¿no? O sea, si yo estoy jugando ajedrez contigo y tú me estás ganando, yo pateo el tablero, ¿qué voy a decir? No, lo que pasa es que ahora sí vamos a jugar. No, ya pateaste el tablero, ¿no? O sea, ya hiciste trampa. Entonces, yo no creo que lo que venga ahora a partir de esta elección del Congreso sea muy distinto. No va a ser extender una agonía, porque finalmente el Congreso va a ser la misma chola con distinta pollera. Entonces, para ti, Vizcarra, sí haces todo un golpe de Estado como el de Fujimori. Bueno, lo que pasa es que la palabra golpe siempre es tremebunda, ¿no? Y digamos, salir a gritar golpe, digamos que me pone dentro de un equipo, de una batería que tampoco me gusta. O sea, es muy gracioso cómo a veces puedo opinar sobre algo y ser retuiteado por toda la derecha, incluso por la más cavernaria y recalcitrante, y de pronto decir otra cosa y ser retuiteado por la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo no puedo, pues, no puedo salir a marchar enarbolando las mismas pancartas que con mis hijos no te metas. Sería estúpido, ¿no? Suicida, idiota, ¿no? Y podemos coincidir en algunas cosas con gente de todas las tendencias, pero en el sentido de los derechos y de las libertades, podemos decir que no soy de derecha, pues, ¿no? Porque o sea, si los candidatos de derecha salen a decir que defienden la vida de quién? La familia, ¿qué tipo de familia, no? ¿Quién? ¿No? ¿La vida de quién y la familia de quién? Porque estos que defienden la familia, se han casado un montón de veces, ¿no? O son divorciados por ahí, ¿no? Claro, tienen hijos fuera de matrimonio, son madres solteras, se han casado un montón de veces, se han divorciado, pero salen de puritanas, ¿no? A hacerse las de calzón con bobos, a defender la familia, la Sagrada Familia, la familia de la Virgen María, que además tuvo un hijo con una paloma, ¿no? Así es.
Hablemos ahora del Partido Morado. La reserva moral estaba llena de pegalones, ¿no? De pegalones y cobardes. ¿Cómo ves el caso de Mora? Porque veo que aún hay un grupo de jóvenes que para esto escribe, revela con B chica, se equivoca ahí, son términos torpes. Pero, ¿cómo es el tema de Mora? Mira, yo creo que cuando la gente comienza a atacar al adversario por el lado de nosotros somos decentes y ustedes no. He visto letreros, creo que en Somos Perú, fotos de gente con el logo de la decencia, ¿no? La reserva moral. Cuando comienzas con eso, lo más probable es que te revienten la cara, porque no hay nadie perfecto, ¿no? Y todos tenemos lados flacos y lados chancaos, todos, ¿no? Entonces el que salga a decir yo soy decente, muy probablemente en cuestión de segundos le va a rebotar en la cara. Y esta ha sido la estrategia bastante primaria de la gente del Partido Morado. Nosotros somos nuevos, somos limpios, somos modernos, ¿no? Estamos hartos de la vieja política. Dinosaurios. Claro, vamos a joder para transformar, ¿no? Pero son la misma vaina, ¿no? Al final hemos visto que se enriquecen contratando con el Estado, ¿no es cierto? Golpean a sus mujeres, están involucrados en lavajato, como gente de todos los demás partidos. Entonces no hay un partido, un movimiento que pueda decir nosotros sí somos limpios y acrisolados y prístinos, porque no hay. En todos los partidos se cuecen habas. Entonces yo creo que más honesto y más sincero hubiera sido hacer una campaña en la que no se pavoneen de su alta moralidad, porque nadie la tiene, nadie, ¿no? Acá en lo que estamos es en una pelea de franquicias. Los partidos políticos se han convertido en franquicias. Entonces, el Partido Morado tiene un dueño, que es un empresario. El Partido Amarillo tiene un dueño, que es un empresario. Y podemos seguir. Y entonces, ¿por qué los partidos son franquicias como Kentucky Fried Chicken o McDonald's? Porque son negocios, porque existen para hacer plata, porque se mete gente al Congreso para defender mis intereses y mi plata. Entonces, las mayorías populares, los derechos, las libertades, el empleo, la seguridad ciudadana son pamplinas. Y entran al Congreso debiéndole favores a esos empresarios mercantilistas que ponen millonadas por las campañas, ¿no? Y razón por la cual van a tener que ser sus lacayos siempre, ¿no? Entonces, es gracioso. A mí un partido me invitó a participar de su lista y me mandaron un WhatsApp que decía, ¿te interesa este congreso? Y yo pensé que el siguiente mensaje iba a ser el link de algún congreso de periodistas. Y entonces pregunté, ¿qué congreso? Y me dijeron, el Poder Legislativo. Claro que no me interesa. Yo soy periodista y quiero morirme periodista. Entonces, que otras personas necesiten, digamos, que hacer ese crossover por razones de supervivencia, lo entiendo, ¿no? Hay mucha gente que está postulando al Congreso porque no tiene chamba, ¿no? O sea, entonces está bien, pues, o sea, pero dilo así, ¿no? No me hueves. No tengo trabajo, soy periodista y ningún medio me contrata, soy abogado y ningún estudio me quiere, entonces voy a ser congresista. De repente votan por ti, por tu sinceridad. Claro, conocemos a colegas que han votado del canal del Congreso y ahora han optado por postular al Congreso, ¿no? Sí, bueno, claro. Chamba es chamba. De hecho, si la motivación es elevada, altruista, bueno, bienvenido, ¿no? De repente tienen en el fondo un objetivo colectivo, pero lo que yo veo es gente que está entrando para defender intereses que además son obvios. ¿Tú sabes quién está haciendo campaña para Mija Garrido Leca? Su papá. Su papá, que fue un ministro bastante polémico del gobierno de Alan García, y su papá, que ha tenido relaciones con próceres de la República, tales como Coco Giles, a quien asesoraba. Y entonces ahora el señor Hernán Garrido Leca, que es un gran inventor y escritor de literatura infantil, a quien yo respeto en esas áreas, está yendo a dar conferencias de la misma manera en que PPK, recordarás, llevaba a estos oradores de autoayuda
no me acuerdo cómo se llama el mexicano, que ya se murió, pero una especie de Pablo Coelho mexicano que traía y llevaba para dar charlas, bueno, Cornejo, sí, Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Cornejo. Mijal tiene a su papá, que da conferencias en todas las provincias a las que va, ¿no? Sobre la historia del APRA, ¿no? ¿Y no será que se quiere hacer la franquicia del APRA? Porque si el Partido Morado es una franquicia y el amarillo también, y las manejan empresarios, ¿no será que Hernán Garrido Leca quiere ser el dueño de la franquicia del APRA? Podría, ¿no? Porque sin Alan ahorita no hay ninguna cabeza, ¿no? Y además porque claramente se arranchan los partidos, ¿no? Las luchas intestinas en todos los partidos han sido notorias, y en este caso todos dicen, no, hemos sometido a elecciones internas, yo soy el número uno porque las bases han decidido en serio. Pero Mulder aparece como invitado, ¿no? Imagínate. Claro, Mulder es invitado y Mijael es número 4. Tres. O peor todavía, 3. Yo tuve a Mulder invitado el domingo del programa y le pregunté si se pagaba, ¿no? Por el lugar. Y me dijo que me juraba por su mamá que no. Bueno, podría ignorarlo, ¿no? Porque si es un invitado de repente no se entera. Yo creo que mucha gente consigue el lugar que tiene en las listas pagando, ¿no? Y eso explicaría la composición, o mejor dicho, la descomposición de la lista de Fuerza Popular en el Congreso anterior. O sea, tú no podías entender cómo unas pastoras alucinadas que ven ángeles y hablan lenguas, ¿no es cierto? Eran congresistas. Que gritaban Sodoma y Gomorra. Exacto, gente como el Pastor Rosas, que de verdad es un personaje farsesco, ¿no? Es un personaje como de una comedia de Monty Python. También es congresista. Como gente que tiene negocios sucios, como gente que está metida en tráfico en el tráfico del oro, en la minería ilegal, probadamente podían ser congresistas con los mejores números. ¿Por qué pagan, pues? Obvio, porque tienen la plata. Y entonces me vas a decir que, ya que me dicen que soy yo proaprista y tengo la estrella tatuada, vamos a cuestionar el APRA. Me vas a decir que Mijal Garrido Leca tiene el número 3, gracias por corregirme, ¿por mérito propio? ¿Por su carrera dentro del partido? Porque es un constitucionalista, ¿no es cierto? No sé, experto en ciencia política, estratega, autor de libros sobre Siria, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene el número 3? ¿Y cómo se deben sentir los militantes, ¿no? Renzo Ibáñez, por ejemplo, que es número 6. Bueno, yo supongo que como es una elección interna, las bases han elegido, pues, ¿no? A Mijael, porque es popular. Hablando de Fuerza Popular, 73 congresistas y no se hizo absolutamente nada, ni una reforma, nada. Tenían harta mayoría, gran mayoría para hacer los cambios que quisieran, para mejorar el país. Y eso es porque varios le debían mucho a empresarios mercantilistas, ¿no? Sí, claro. Pero también es porque todos llegan con yo creo que todos llegan con una intención revanchista, ¿no? O sea, los peruanos vivimos con sangre en el ojo, vivimos todo el tiempo esperando el momento de vengarnos, ¿no? Del otro, del adversario, del destino, ¿no? Entonces todos los congresistas que van a salir van a entrar a tratar de vacar a Vizcarra, ¿no? Y quedan picones, ¿no? Claro, porque están con sangre en el ojo. Y el primer ministro, ¿cómo es que se llama el señor tan inteligente? Vicente Ceballos. Ya. El ingeniero, le dicen. El ingeniero Ceballos, que es una beautiful mind, ya dijo que no dramaticen si piden la cuestión de confianza. O sea, todavía no tenemos Congreso, todavía no sabemos quiénes lo van a integrar. Y ya lo quieren cerrar. Ya tenemos vacancia y cuestión de confianza ya en el horno. O sea, entonces, ¿cómo vamos a avanzar? Estamos en lo mismo, ¿no? A ver, y sobre Guzmán, tú has dicho que ¿qué es Guzmán, no? Es un invento, una fabricación, un ser gelatinoso, porque él dice, soy de centro, ¿no? Pero lo que nunca dice es quién lo patrocina, ¿no? Bueno, aparte de su esposa, ¿quién? Odebrecht, ¿no? Bueno, he dicho, todos sabemos, espero que todos sepamos. No lo voy a decir yo. Pero, a ver, Julio Guzmán es un bluff, es un globo de helio.
es una fabricación que fue posible gracias a seguramente el auspicio jugoso de algún empresario próspero y sobre todo de la creación, de la imaginación de Nicolás Lucar, ¿no? Habría que poner así como en las películas de Tim Burton, ¿no? From the Imagination of Nicolás Lucar, Julio Guzmán, ¿no? Entonces, si tú miras la entrevista es de hace 2 años. En Punto Final, ¿no? Sí, del 2018, ¿no? Nicolás se sienta y dice, vamos a conocer al outsider de las próximas elecciones. Estás en el 2000... No, no es el 18. La elección fue el 16, ¿no es cierto? Es 2015. O sea, el señor Guzmán tiene 5 años en campaña presidencial. Cuando él debuta en televisión, Lucar dice, vamos a conocer al outsider de las próximas elecciones. Ponle pausa al video. ¿Cómo puedes conocer al outsider de las próximas elecciones un año antes y anunciar a un señor que nunca salió en televisión y proclamarlo outsider? El se da de manera natural, orgánica, ¿no? Exacto. El outsider es un fenómeno que ocurre durante la campaña electoral, cuando un candidato pitufo, insignificante, que nadie mira, de pronto empieza a repuntar, ¿no? Y por una especie de fenómeno de boca a boca aparece y la rompe. Fujimori. O Toledo, si quieres. Pero en 2015, Lucar lo erige, lo bendice como el outsider, ¿no? Y lo presenta con un reportaje que a mí, de verdad, lo he vuelto a ver anoche. Me parece que es un cherry, pero escandaloso, ¿no? Porque el reportaje te muestra, pues, a un superintelectual, brillante, técnico, que ha sido becado en las mejores universidades del mundo, que sus padres salieron de abajo, como siempre, ¿no? Y se hicieron a sí mismos, ¿no? Que fue ministro, exitoso, que fue asesor exitoso, y todo lo que hizo, lo hizo bien, ¿no? Pero luego sale, un rato después te dice que no trabaja y lo mantiene su mujer, entonces aguanta. ¿Cómo puede ser outsider, ¿no? ¿Y por qué Lucar dice algo así? ¿En nombre de qué o a cambio de qué? No entiendo. Claro, con su única experiencia fue ser un año viceministro de Humala, ¿no? Viceministro, ni siquiera ministro, correcto. Claro, pero entonces Lucar sigue diciendo en el video, los invito a todos que lo vean en YouTube, tienen que ver, hay un montón de entrevistas de Nicolás Lucar a Guzmán. Duerme que en Exitosa ahora. Y también hay un montón de entrevistas de Lucar a Urresti. No sé cuál de los dos es su engreído mayor, creo que es Urresti. Pero a Guzmán lo ha entrevistado hasta la náusea. Y si miramos esta entrevista, él dice, bueno, ustedes no conocen a la persona que está acá, yo se los voy a presentar. Yo he llegado a él gracias a Gastón Acurio, estoy citando a Nicolás, y que me lo presentó y me dijo que este era el hombre y entonces es el outsider. Ya, o sea, a ver, Gastón Acurio te presenta a un amigo y te dice que es el hombre y luego tú sales a la televisión nacional, ¿no? Y lo eriges como el outsider de la elección del próximo año. No tiene pies ni cabeza. Pero todo el mundo lo compró, pues, ¿no? Parece que funcionó el cherry. Y le dedicaron un reportaje largo, le dedicaron como 15 minutos de entrevista de estudio, y luego más reportajes y más reportajes en los que Julio Guzmán subía a los micros, iba a los mercados, tomaba emoliente, comía chanfainita, cargaba bebés, ¿no? Y ya está. Pero ¿qué hay detrás de este muñeco? Claro, ¿y cómo consigues 700.000 firmas? ¿Cuánto billete hay ahí, no? No es fácil, ¿no? Para formar tu partido. Supongo que no, pero me parece que nuevamente es gente que se está metiendo a la política por las razones equivocadas, como nos ha tocado como la mayoría de aventureros que se han lanzado a presidentes, ¿no? Porque, a ver, él comienza diciendo, los peruanos estamos hartos de que las mejores personas no entren a política y la política sea manejada por los peores. Estamos hartos de no poder hacer nada y ver desde nuestras casas cómo el país se viene abajo. Ya, y esa persona mejor eres tú. O sea, es lo que él nos ha tratado de vender. O sea, nosotros, los mejores, estamos hartos de no participar en política. Así que yo, que soy el mejor de los mejores, lo voy a hacer, ¿no? Y la verdad es que en esos 5 años, ¿qué cosa recordamos de Guzmán? Nada, absolutamente nada. Recordamos que fue el engreído de Nadine,
Recordamos que se ha acompañado por todos lados de la jueza Lizárraga, que era la zarina anticorrupción, ¿no? ¿Del gobierno de quién? No, claro. Toledo. Toledo, uy. O sea, era digamos que, ¿cómo puede ser zarina anticorrupción del gobierno probablemente más corrupto de las últimas décadas? Mayman ayer dijo 35 millones de dólares, ¿no? Ya, entonces la zarina anticorrupción de Toledo ha sido la segunda de Guzmán. Saca tu línea. Y ahora es la candidata al Congreso también, creo que número 2 o 3. Y el primero, Guzmán, le pidió autógrafo a Serpa Cartolini, ¿no? Claro, el primero es Sagasti, que le pidió autógrafo a Serpa Cartolini en la residencia de Japón. Luego Mora, que también tenía uno de los primeros números, ya sabemos. Esta señora Lizárraga, zarina anticorrupción del gobierno pro corrupción. Entonces... Y Soraya Solís, que ha salido en una entrevista bien suavecita con Fujimori, recientemente, no sé si ha visto en redes sociales, que le dice, tenemos un papel, ¿no? Sí, pues, la buena Zenaida es una figura señera de la televisión de los años 80 y 90 un poco. Pero hace poco me puso un tweet diciendo que me habían engañado miserablemente porque yo he dicho que el sucesor de Julio Guzmán va a ser Salvador de Solar. Y va a ser, pues. Está cantado. Al día siguiente que cayó Guzmán... Apareció unas encuestas, ¿no? Subió las encuestas Salvador de Solar. No, habría que hacer encuestas a ver cómo le va a Christian Meyer, ¿no? Porque de repente también ha subido unas encuestas. ¿Y qué te parece del Solar? Salvador. Me parece un buen director de cine, me gustó mucho su película... ¿Cómo que se llama la película? Magallanes. Magallanes, me gustó. Y como político... Como premier. No lo veo como político. No, claro, eso es lo que me dicen muchos, ¿no? Que vuelva al cine, que se dedique a hacer lo que sabe, ¿no? Es un buen actor, exitoso, y como director de cine también me parece que lo hizo bien. Aquí podemos traer a colación lo que decía Marco Aurelio de Negri, ¿no? Sobre Vargas Llosa, que es un excelente escritor, pero no tiene inteligencia para ser político. Es que no podemos ser buenos en todo, ¿no? No se puede. De hecho, hace poco también... Otro tuit que me mereció una andanada de insultos fue que puse que Alan García estaba vendiendo más libros que Vargas Llosa. Y claro, es blasfemia, horror, ¿cómo te Las cifras estaban ahí, ¿no? No, me atrevo porque es la verdad. Las metamemorias están vendiendo más que Tiempos Recios, que es la última novela de Vargas Llosa. Entonces, ¿eso significa que Alan escribe mejor? No. ¿Eso significa que Alan va a tener un Nobel póstumo? Tampoco. Pero está vendiendo más su novela que su novela, sí. Pero claro, nadie lo dice. Porque está mal, ¿no? Porque no es políticamente correcto. Qué horror, ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Entonces, los que tenemos opiniones un poco disidentes, hablamos solos, pues, ¿no? Hablamos en nuestra casa, en nuestros patas. Porque esas cosas no se dicen en público y por lo tanto no se publican. Sin ir muy lejos, la entrevista que nos hizo a Carla García y a mí, Milagros Leiva, no rebotó nada. ¿No? Porque la cosa es, como dicen las mujeres con sus justificadas quejas, invisibilizarnos, ¿no? Entonces no estás hablando, no te estoy escuchando. Es como los niños cuando se tapan los oídos, ¿no? Y no quieren oír lo que no les gusta. Entonces, claro, no existimos. Pero creo que cada vez más la gente se va a dar cuenta. Si sacas periódicos de hace 2 meses o 3, Vizcarra era incuestionable. De hecho, cuando yo le dije a Jaime Chincha, Vizcarra no ha hecho ninguna obra y todo el mundo fue, ¡oh! ¿Cómo dice eso? ¿Cómo lo descubrió? ¿No? O sea, es un vidente. No, todo el mundo se da cuenta, sino que nadie lo dice. Y no lo dicen porque ay, no, que van a pensar de mí, van a decir que soy apro-fujimorista, fujimontesinista, lacto ovo montesinista. No, o sea, me da igual que me digan lo que sea, pero es la verdad, o sea, la verdad que es obvia y que todos tenemos en la nariz. Pero entonces, ¿cuánto le va a durar esta zarzuela al presidente? Pues no lo sé. No creo que el nuevo Congreso le haga la vida más fácil, la verdad. Hay otros dioses del Olimpo ensalzados por la prensa también, los fiscales Lavajato, Domingo Pérez, Vela, que lo único que hacen es pedir prisiones preventivas, pero ningún juicio oral, ¿no? Ahí leía que el caso Montesinos se resolvió en 2 años, ¿no? Keiko Fujimori va 5 años su proceso y no vemos ninguna denuncia formal, no pasa a juicio oral. ¿Qué te parece la labor de esos fiscales?
Bueno, nuevamente es la elemental lógica de dramaturgia, ¿no? Nosotros somos los héroes, todos los demás son villanos, y cuanto más demore la batalla entre el bien y el mal, el bien nosotros y el mal ellos, pues la gente va a estar fascinada, obnubilada, ¿no? De hecho, si te fijas a fin de año, las piñatas que venden, ¿no? Y los muñecos de Año Nuevo, básicamente estaban enfilados contra aquellos que nos dicen que son los malos, ¿no? Entonces, uno piensa que, bueno, no, cada uno es libre de pensar y sacar sus propias conclusiones, pero como hay un discurso único en la prensa, la gente acaba creyendo todo lo que se dice. Entonces, Vizcarra ha podido sobrevivir con esta imagen de luchador contra la corrupción, gracias a ese equipo y gracias a su batería seria de de reporteros, ¿no? Porque en eso hay que reconocer, no hay que ser mezquino y hay que reconocer que los méritos de don Gustavo Gorriti para acercarse al poder han sido siempre muy eficaces, ¿no? Lo hizo con Toledo y ahora lo ha hecho muy bien también con Vizcarra. Y esta dosificación de audios, ahora quien ha tenido una conversación así sea inocua con César Nostroza es el diablo, ¿no? Esos audios están usando para desprestigiar a los de oposición, ¿no? ¿Te parece? Sí, pues, pero cada vez funciona menos porque ahora resulta que también la señora Ledesma habló con Inostroza, ¿no? Y no hemos visto que le pase nada. Entonces, siempre es el doble rasero. Ledesma, Zoraida Dávalos, ¿no? Claro. Si habla con nuestros enemigos, Inostroza es el diablo. Si habla con nuestros amigos, bueno, pero es una conversación irrelevante, no importa, ¿no? Y es más, ahora ya ni siquiera ponen el contenido, ¿no? Simplemente tú una llamada y punto, ya eres el demonio. ¿Por qué no la escuchamos? Sería interesante. La labor fundamental del periodismo es incomodar al poder. Exhortarías a tus colegas que lo hagan porque estamos viendo solamente puras, voy a citarte, puras guaripoleras. No, la verdad que yo no exhortaría a nadie porque es inútil. Yo creo que cada medio y cada periodista tiene una agenda y está bien que así sea, una línea editorial, se supone, y está bien que así sea, pero me preocupa la falta de variedad, ¿no? Porque cuando la prensa se vuelve un coro, claramente se mediocriza. Entonces, si tienes tanto consenso entre los colegas, no hay que empezar a sospechar cuando todos empiezan a pensar lo mismo, cuando hay consenso sobre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. De hecho, tú puedes mirar como al inicio de Vizcarra, lo que decíamos, ¿no? Vizcarra era aplaudido por el fujimorismo, ¿no? Y conforme fue avanzando su gobierno se volvieron enemigos. Entonces pasó de ser malo a bueno o de ser bueno a malo, porque toda la izquierda lo recibía con un gancho de ropa sobre la nariz, ¿no? Porque había sido público que se reunió con el fujimorismo. Como Daniel Salaverry, ¿no? Que era fujimorista de ultranza y luego se volvió antifujimorista y al final subió en las encuestas como espuma, ¿no? Claro, y ahora es chévere. Sí, sin problema. Quiero citarte a ti en Dudosa Procedencia, donde cuentas una experiencia una fea experiencia cuando tú por fustigar al régimen de Toledo tuviste que ir a Estados Unidos, ¿no? Hubo un tiempo en que no podía volver al Perú. Para variar, me había metido en problemas con el poder de turno, una vez más, y si regresaba me iba preso. Eso es lo que pasa cuando te metes con el poder, ¿no? Sí, eso es lo que pasa. De hecho, yo creo que conforme el régimen se endurezca, vamos a poder tener menos margen para la opinión disidente, ¿no? Ahora medio que estamos jugando a los demócratas todavía, ¿no? Porque hay elecciones y va a haber un nuevo Congreso. Pero conforme las cosas se pongan feas, y se van a poner feas, la prensa va a tener que cantar al ritmo que le toque el gobierno, ¿no? Y sobre todo la prensa que vive o que sobrevive con la publicidad estatal. Porque, vamos, los medios están en crisis, los periódicos no se venden, la televisión está siendo reemplazada por las redes y obviamente ya no es el negocio súper próspero que era. Entonces, ¿puede el gobierno ajustar y asfixiar
a un periódico o a un canal de televisión? Sí puede, claro que sí, ¿no? Y vamos a ver que los periodistas más críticos vamos a terminar publicando semanarios clandestinos e improbables como el gran César Hildebrand, que yo siento que fue arrinconado, ¿no es cierto?, y reducido a su mínima expresión, a pesar de que todavía los jóvenes lo admiran y lo siguen, pero más allá de las discrepancias que tengas con César Hildebrand, ¿tú te imaginas lo que hubiera sido que él continuara en televisión todo este tiempo que ha estado publicando su semanario? Es imposible comparar la influencia de uno con el otro, pero a eso lo arrinconó su batalla por la independencia, ¿no? Pero ¿hasta dónde llega la independencia? Si la independencia va a llegar hasta hacerte perder tu medio, ¿vale la pena? O sea, me peleo con el poder, me peleo con el dueño, pateo el tablero, mando a todos al diablo y me quedo sin medio de comunicación. No existo. Un periodista sin medio de comunicación no existe. O sea, puede ser un loco hablando solo frente al espejo de su baño. Entonces, salir y pelearse contra todos y decir solo contra el mundo, a lo que te conduce es a tener que publicar un semanario clandestino. Yo no quiero eso. Finalmente, entonces, la última pregunta. ¿Tú crees que Vizcarra quiere perpetuarse en el poder? Que no ha dado este golpe de Estado, bueno, llamémoslo ese cierre inconstitucional del Congreso por gusto. Creo que le está gustando el poder, ¿no? Me parece que le está gustando cada vez más. Y de hecho, la única manera de ser inmune a las investigaciones es seguir en el poder. En el momento en que él deje la presidencia, se va a la cárcel. Y él lo sabe. Entonces más vale que esto demore más, ¿no? Su único chaleco antibalas es la banda. Su banda es antibalas. Cuando se la quite, manca. Muchas gracias, Beto. ¿A ti?